Buenas tardes. La Asociación Histórico-Militar Alfonso IX les da la bienvenida a las primeras jornadas de Historia Militar de Extremadura, que se inician hoy en esta sala de conferencias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz. Les recordamos la necesidad de mantener puestas las mascarillas durante todo el acto, con la única excepción de los intervinientes durante su exposición, manteniendo siempre una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros con el resto de los presentes. Estos actos están siendo retransmitidos en directo por el canal de YouTube de la Económica, que mantiene abierta la opción de chat para que puedan intervenir quienes nos sigan por Internet a través del moderador del foro, que nos transmitirá sus inquietudes al finalizar las intervenciones durante las fases previstas para el debate. Tiene la palabra Julián García Blanco, presidente de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX. Buenas tardes, autoridades, señoras, señores. Bienvenidos a las primeras y accidentadas jornadas de Historia Militar de Extremadura. Quisiera enviar un saludo especial a los que nos siguen, como ha expuesto anteriormente Fernando, a todos los que siguen el acto por Internet y, sobre todo, a don Jesús Sánchez Adalid, un conocido y reconocido escritor de novela histórica y magnífico investigador, como podrán comprobar ustedes en la conferencia inaugural que pronunciará sobre Álvaro de Sande. Las jornadas han sido organizadas por la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, pero la iniciativa no hubiera sido posible sin el trabajo e interés de personas e instituciones que merecen, al menos, ser mencionadas en este acto. En primer lugar, la Brigada Extremadura 11, cuyo general en jefe, don Francisco Javier Romero, nos acompaña esta tarde e inaugurará oficialmente las jornadas. Desde su cargo de comandante militar de la plaza, ha impulsado con entusiasmo todas nuestras iniciativas encaminadas a la divulgación de la historia militar y de la cultura y ha posibilitado un acercamiento de la institución militar a los badajozenses. Iniciativa esta que me parece especialmente reseñable. Gracias a la excelentísima Diputación Provincial, representada por su vicepresidente, don Ricardo Cabezas, y a la Fundación CB e Ibercaja, cuyo patrocinio y apoyo han resultado esenciales. Gracias también a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, que nos acoge en sus instalaciones y nos ha dado ánimos para llevar a cabo esta iniciativa. Quisiera resaltar la respuesta de la Universidad de Extremadura, pues la convocatoria fue difundida por el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y entre los ponentes se encuentran profesores y alumnos de dicha universidad. De hecho, integrar la historia militar en el ámbito universitario es uno de nuestros principales objetivos, para, de este modo, incentivar la apertura de líneas de investigación vinculadas con la historia militar. Por último, y no menos importante, la comisión de la Asociación Alfonso IX, encargada de dar forma a las jornadas y planificar hasta el más mínimo detalle el desarrollo de las mismas. Gracias a don Fernando Ortiz, a don Carlos Sánchez Rubio, don Fernando de la Iglesia y don Carlos de Andrés. La convocatoria venía dada por nuestros estatutos, cuyo artículo 2 recoge que la asociación se constituye con el propósito de promover, fomentar y defender el conocimiento y estudio de la cultura militar extremeña en todos sus órdenes. Asimismo, las jornadas nacen con vocación de continuidad, pues desde la asociación pretendemos celebrar una convocatoria con carácter anual. Pretendemos también promover e impulsar la investigación en todos los niveles, desde el local al universitario, e incentivar a los investigadores menores de 25 años para que continúen profundizando sus trabajos. Por otro lado, somos conscientes que las jornadas tendrán repercusión en otros ámbitos, como es el de la puesta en valor del patrimonio militar de Badajoz y de Extremadura, el impulso y proyección internacional del mismo y el fomento de los lazos entre la población civil y militar. La historia militar despierta hoy un interés que era inimaginable hace solo unos pocos años. Y la Comunidad Autónoma de Extremadura no ha sido ajena a ello. Así, la universidad ha organizado cursos y jornadas de temática castrense y los coloquios históricos de Trujillo, que tienen un carácter regional, incluyen cada año trabajos sobre esta temática. El mismo fenómeno se observa en los múltiples congresos y jornadas sobre historia local, en los que no faltan las ponencias y comunicaciones relacionadas con aspectos propios de la historia militar. No olvidemos tampoco la proliferación de actos de todo tipo celebrados con motivo del bicentenario
de la Guerra de la Independencia. La magnífica acogida que han tenido las jornadas es un testimonio verdaderamente revelador de lo que venimos diciendo. Es más, la propia Asociación Alfonso IX, creada en el año 2019, nace en este contexto. Desde entonces ha puesto a disposición de la Brigada Extremadura 11 la experiencia y el conocimiento de sus socios, apoyando o participando de manera directa en las exposiciones, eventos o jornadas cuando le ha sido solicitado. El traslado de los restos y la organización de la exposición sobre el general Menacho, el correspondiente ciclo de conferencias impartidas en el mes de marzo, la conmemoración de los sitios de 1811 y de 1812 son un ejemplo de ello. Entendemos que no es posible comprender la historia de Extremadura si obviamos la historia militar. En primer lugar, Extremadura comparte frontera con Portugal y los frecuentes conflictos con nuestro vecino han condicionado de forma directa el devenir de al menos el tercio occidental del territorio extremeño. Este hecho resulta indiscutible y fue especialmente funesto en aquellos conflictos en los que se practicó una guerra de desgaste y de corso que arrasó poblaciones, campos e infraestructuras, de modo que una vez acabada la guerra, sus efectos seguían presentes. Y cuando comenzaba la recuperación, una nueva guerra obligaba a comenzar de nuevo. La historia militar también es fundamental para entender el proceso de institucionalización del territorio extremeño. Así, el Real Ejército de Extremadura fue la primera institución, cuyo ámbito de actuación fue el territorio extremeño, es decir, la franja comprendida entre Sierra Morena al sur y el sistema central al norte. Por otro lado, en 1651, en plena guerra de la independencia de Portugal, Extremadura solicitó y consiguió comprar el derecho a tener representación propia en las Cortes y no depender de Salamanca. La iniciativa estuvo motivada por la desastrosa situación de Extremadura a causa de la guerra y la necesidad de exponer directamente su problemática en las Cortes. La representación del voto en Cortes trajo aparejada la definición y delimitación del territorio y las poblaciones que representaba Extremadura y, al mismo tiempo, el territorio sometido al reparto de millones, que, por cierto, era un impuesto, no era lotería. En el caso de Badajoz, su vinculación con el ejército resulta insoslayable. No olvidemos que fue la principal plaza de armas de la Raya y sede de la Capitanía General. Personalmente, no me cabe ninguna duda que fue su carácter de plaza fuerte la que dio a la ciudad la capitalidad de la provincia. En todo caso, la huella del ejército en Badajoz es enorme si sumamos las infraestructuras ligadas al ejército, es decir, el conjunto fortificado, con muralla, con foso, con glacis, con fuertes exteriores, los alojamientos, es decir, los cuarteles, y otras instalaciones militares, como por ejemplo el hospital, podemos hacernos una idea del enorme peso del ejército en la fisonomía urbana de la ciudad. Pero hay más. A estas instalaciones sumen las zonas polémicas o terrenos situados extramuros, pero próximos a las murallas y sometidos a servidumbre militar. Y, sobre todo, lo que suponía contar con una población militar tan numerosa. Pregunto entonces, ¿se puede conocer la historia de Badajoz obviando la historia militar? Por último, adelantar que los trabajos presentados son de una calidad excepcional. Esto siempre se dice y podría parecer una formalidad obligada, pero en este caso todos ustedes tendrán la oportunidad de verificarlo, pues tanto las ponencias presentadas a concurso como las que no están a premio serán publicadas en un número especial de la revista de Estudios Extremeños. No obstante, tengo que pedir a los dos ponentes de hoy un último esfuerzo, y es que, en la medida de lo posible, se atengan a los tiempos asignados. Muchas gracias. General. Bueno, pues buenas tardes a todos. Tengo que decir que para mí es un auténtico placer estar hoy aquí. Placer doble. Primero porque estoy entre amigos ya, porque la Asociación Alfonso IX, como ha dicho bien su director y su presidente, nos ha acompañado en muchas de las actividades que hemos realizado durante estos últimos meses
con el paréntesis de la pandemia. Pero placer en doble sentido porque también eran unas jornadas que estaban previstas para marzo y que desgraciadamente, precisamente por el motivo de la pandemia se tuvieron que retrasar. Por lo tanto, es una alegría el poder hoy aquí estar celebrando esta apertura y este inicio de las jornadas de historia militar de Extremadura. Antes de nada, saludar a todos los presentes aquí en la sala y a todos los que puedan estar al otro lado de la pantalla, como yo digo, siguiéndonos online, ¿no? Es verdad que hay mucho que hacer, no podemos pararnos, ¿no? Y la pandemia nos ha parado en cierta medida, pero el formato que se ha conseguido aquí, tengo que dar la enhorabuena porque yo creo que es salvar los obstáculos y como cualquier otra institución, ya sea la universidad, que el rector nos quería acompañar hoy aquí, cualquier colegio, cualquier compañía o la propia Brigada Extremadura, pues tiene que ir solventando esas barreras que nos va poniendo la vida y seguir, porque tenemos que continuar y no podemos parar, ¿no? Yo creo que Badajoz, como ha dicho bien el director de la asociación, es una plaza que merecía unas jornadas como las que se van a inaugurar hoy, ¿no? La historia militar, en cierta medida, hasta ahora ha sido un poco ámbito de expertos o del mundo académico o hablando más comúnmente casi de frikis, ¿no? Pero gracias a Dios yo creo que estamos dando saltos de gigante durante estos últimos meses y años y ahora mismo sí que está haciéndose, yo creo que algo importante para la sociedad y la sociedad lo está acogiendo con cariño. Yo baso esta acogida de la sociedad y este interés nuevo de la sociedad, que yo creo que es relativamente nuevo, en dos pilares fundamentales, ¿no? Uno, el que yo llamo el pilar de la identidad. ¿Y por qué le llamo pilar de la identidad? Pues porque yo creo que nos identifica de alguna manera, ¿no? ¿Nos identifica con qué? Con los valores del pasado, con el valor del coraje, de la valentía, de la agresividad. Valores que cuando somos conscientes que los han tenido y los han demostrado los que nos han antecedido aquí, en la tierra en la que vivimos, pues nos llenan de orgullo de alguna manera, ¿no? También porque nos permite legitimar de alguna manera valores que identifican nuestra tierra, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, todos los conquistadores que hemos tenido y de los cuales nos sentimos francamente orgullosos. De hecho, el lema de la Brigada Extremadura es Animus Voluntucum Terra, que no deja de ser en castellano tierra de bravos conquistadores. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de ello y queremos ser de alguna manera herederos de ellos. También porque nos pone encima de la mesa héroes que nos representan y héroes con los cuales nos queremos identificar. Héroes como el general Menacho, en este caso, al cual pues, la ciudad de Badajoz ha tenido a bien dedicarle una plaza o una calle, un memorial y recientemente pues, una estatua ahí en una de las avenidas principales como es la avenida de Huelva, ¿no? Por lo tanto, nos identifica, ¿no? Son valores que de alguna manera dan mucha identidad a lo que es la historia, ¿no? Pero también valores que yo creo que hay que explotar, y ahí lanzo un reto a la asociación, que son valores estéticos y que de alguna manera están poniendo encima de la mesa un atractivo enorme para la juventud, que es el futuro, de alguna manera, ¿no? Estamos mirando la historia, pero siempre miramos la historia con visión de futuro. ¿Y por qué hablo de valores estéticos? Porque la historia militar nos presenta, de alguna manera, hechos espectaculares. O sea, lo que podemos ver en una batalla no se ve habitualmente, ¿no? Hasta cierto punto, por desgracia, ¿no? Porque no estamos deseando que haya batallas, pero son cosas espectaculares, ¿no? El ver una armadura o un caballo a galope o simplemente ver una espada que cuando uno la ve en un museo se queda francamente sorprendido que alguien haya sido capaz de manejarla con un brazo, ¿no? Como el Cid, ¿no? O carros de combate, tremendamente espectaculares, ¿no? Eso resulta atractivo, pero atractivo también, incluso desde el punto de vista negativo, el morbo que produce la historia militar, ¿no? Morbo que hoy en día, en cierta medida, es un atractivo turístico. Y me refiero, por ejemplo, a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, en las Ardenas. Son un atractivo turístico tremendo. Y es impresionante ver y visitarlos cuando uno tiene la imagen, lo que es la batalla de la Primera Guerra Mundial, o un combate de la Primera Guerra Mundial, y todos somos conscientes de la guerra de trincheras, de los embudos de los proyectiles. Y uno va al campo y lo ve y se lo imagina, ¿no? Y se pregunta qué pasó allí y por qué. Y qué nos llevó a ese escenario tan terrible, ¿no? Y morbo también, se me ocurre, pues los mismos cementerios que hay cerca de Normandía, ¿no?
estos cementerios que todos conocemos y hemos visto en fotos o en la realidad, cercanos a Normandía, que contemplan las tumbas de miles y miles de soldados que tuvieron que desembarcar en Normandía y que perdieron la vida allí, muchos de ellos soldados anónimos, ¿no? Y que nos dejan sobrecogidos, ¿no?, de alguna manera, pero que resultan atractivos. Y al final nos hacen preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué hemos llegado a esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha traído hasta aquí? ¿Y qué tenemos que hacer a lo mejor para evitarlo en el futuro, ¿no? O ahora que está de moda, pues a visitar los campos de concentración, por ejemplo, ¿no? También es un atractivo. Los campos de concentración nazis, que una vez ya abiertos, pues resultan un atractivo turístico. Por tanto, también el morbo abre puertas, ¿no? Y yo invito a que se exploren esos territorios, porque a la juventud le atrae. Y lo vemos en los videojuegos, que prácticamente todos están basados, o muchos están basados, en hechos históricos o en escenarios históricos reales. Y ellos se meten ahí, ¿no? Es una manera de meterles o de presentarles la cultura y de enseñarles la historia, ¿no? Y luego también se me ocurre, porque nos presenta grandes gestas. Se ha mencionado aquí pues, la Albuera, ¿no? La Albuera, que es un evento aquí importantísimo en nuestra tierra y que es una representación de una batalla que se produjo aquí, en la Guerra de la Independencia, y que ya no solamente es un evento cultural, es un evento turístico y por lo tanto hay que explotarlo, ¿no? Por lo tanto, iniciativas como las de hoy yo creo que son tremendamente importantes, porque pueden aprovechar esa corriente, ese interés que muestra la sociedad actualmente sobre la historia, para explotarla y de alguna manera incardinar nuestra vida de hoy a lo que hemos sido o lo que han sido nuestros antepasados y lo que pueden ser los que nos persiguen, ¿no? Se han comentado aquí los objetivos de la asociación, fantásticos, ¿no? En el sentido de fomentar e impulsar la investigación, de generar un marco donde esas investigaciones se puedan presentar y exponer, para que se difundan, para que las conozca la gente y porque conociendo las cosas es como se acaban apreciándolas, ¿no? Y apreciando se acaban amando, ¿no? Y yo creo que esta tierra, porque es una historia ligada a la historia militar, merece conocer todos esos eventos, ¿no? Por tanto, la Brigada de Extremadura va a apoyar siempre cualquier iniciativa de este tipo. Iniciamos el año pasado pues con la preparación de la exposición permanente de los restos de Menacho y con la gran colaboración de Alfonso IX, una recuperación de unos hechos históricos que tuvieron lugar, porque se hizo, aparte de la exposición permanente que está a disposición del público en la medida que podemos, cuando se puede abrir, pues una serie de ciclos que nos fueron llevando cronológicamente al hecho heroico que culminó con la muerte del general Menacho en defensa de Badajoz, ¿no? Yo he echado un vistazo a las ponencias que se van a presentar y, desde luego, todas y cada una de ellas son absolutamente apetecibles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es lo que, de alguna manera, confirma la magnífica iniciativa que ha tenido la asociación para poner en marcha estas jornadas, que espero, como se ha dicho así, sean nada más que el primer granito, la primera semilla que ponemos en tierra para que dentro de unos años esta primera semilla sea un árbol bien robusto y que la gente de Badajoz y la gente de Extremadura en general pues tenga un conocimiento profundo de su historia y, por lo tanto, ame a su propia historia, ¿no? Es verdad que me hubiera gustado que estas jornadas se hubieran celebrado en el Palacio de Capitanía, no lo niego, pero bueno, las circunstancias son las circunstancias. El Palacio lo tenemos en este momento en unas condiciones un tanto precarias, pero en cuanto podamos lo pondremos en marcha y, por supuesto, ofrecido a la asociación para cualquier evento. Y nada más, no me quiero extender porque yo no soy aquí en absoluto el protagonista. Los protagonistas son los ponentes y la asociación que se ha organizado el evento, pero no puedo dejar de agradecer a la Diputación, a la Económica Extremeña de Amigos del País, por ofrecer este local, y luego tanto a la Fundación Caja Badajoz como Ibercaja su apoyo, porque yo creo que vale la pena poner en marcha y empujar e impulsar estas jornadas que hoy en día inauguramos. Y nada más, lo dicho, bienvenidos a todos y espero que todos podamos no solamente disfrutar, sino aprender mucho durante estas jornadas. Muchas gracias. Las jornadas quedan inauguradas.